Saludos, soy su profesor, el doctor Javier Hall. Vamos a dar inicio al contenido de este curso en esta importante población en particular. Si se desea trabajar con niños o adolescentes, este capítulo será excelente. Los contenidos que se hablan en esta importante etapa del desarrollo humano van a ser muy importantes en relación a la planeación del ejercicio, de tal manera que tenemos que tomar algunas consideraciones y aspectos al momento de trabajar y entrenar a niños o adolescentes. Es importante aclarar que cuando se trabaja o se habla de esta población, en comparación con otras de este libro, es un poco diferente. ¿Por qué? Porque no se presentan muchas limitaciones o complicaciones al momento de estar haciendo ejercicio, como las que podríamos tener en la mayoría de los otros capítulos que abordan diferentes enfermedades, condiciones o trastornos. Pero bueno, esta información se aporta del capítulo número 11 del libro Formación Fundamental o Esencial en Poblaciones Especiales del National Strength Condition Association. Este recurso es importante para la preparación de quien busca esa certificación como especialista en poblaciones especiales para entrenamiento. Y bueno, el capítulo 11 establece los siguientes 4 objetivos que pueden leer y vamos a analizarlos a detalle durante esta presentación. Y primeramente iniciamos con algunos términos, ¿no? Sobre niños, niñas, adolescentes. En ese sentido, los niños que aún no han desarrollado las características sexuales secundarias van a ser aproximadamente hasta la edad de los 11 años y las niñas hasta los 13 años, 6 a 13 años, ese margen de edad se considera como niños. Y eso significa que los niños o niñas aún no han llegado a la pubertad o no han desarrollado las características sexuales secundarias. Mientras que en la adolescencia se refiere a un periodo que va o que es intermedio entre la niñez y la edad adulta. Es un término general y que diferencia a los niños de los adolescentes. Y entrando en el tema, estoy muy seguro que en el pasado han escuchado que la actividad física es absolutamente beneficiosa y en los niños ayuda a desarrollar múltiples aspectos positivos, las habilidades motoras, la fuerza, la capacidad cardiovascular, inclusive hasta aumentar el rendimiento cognitivo. Desafortunadamente el nivel de actividad física de los niños ha disminuido en las últimas décadas. Inclusive estos valores de inactividad física son aún mayores en niños y adolescentes con discapacidad. Sin embargo, aún sabiendo la importancia de esto, de que la actividad física es positiva para los niños, para los adolescentes, hoy en día existen muchas barreras que limitan al movimiento. En nuestra sociedad en ocasiones se vuelve complejo poder moverte como en décadas pasadas. Y bueno, nosotros como profesionales podemos contribuir para poder disminuir esta problemática de salud. Y en base a esta temática sobre tendencias de la actividad física en esta población, como parte del desarrollo humano, natural, fundamental, de la actividad física para la vida diaria, para la actividad cotidiana, las habilidades motrices básicas son habilidades del movimiento que se clasifican en 3 áreas principales o 3 grupos. Uno, las habilidades locomotoras, como clasificación número uno, acciones como correr, saltar. Número dos, las habilidades de control de objetos. Son cosas como lanzar, como cachar, atrapar. Y por último, las habilidades de estabilidad, que son el equilibrio, girar, la estabilidad, como parte de este grupo en número 3, ¿no? Y estas acciones, como comentamos, son acciones que el niño necesita aprender para vivir. Y se ha mencionado
que son esenciales para poder desarrollarse normalmente. Pero si los niños no realizan actividad física suficiente y adecuada, es en este caso el problema para que el movimiento y estas habilidades se puedan desarrollar de manera adecuada. Y niño que tiene poco desarrollo en habilidades motrices básicas, se ha correlacionado que también tiene menor aptitud física, menor fuerza, menor eh, aptitud cardiovascular, y eso conduce a enfermedades y trastornos y condiciones que probablemente en el futuro sean para adultos, pero es algo que ya se ha llamado, denominado hipocinesias o enfermedades hipocinéticas. Hipo que significa poco y cinético que significa movimiento. Entonces, en otras palabras, es nivel bajo de aptitud eh, muscular, aptitud física, cardiorrespiratoria, por que aumentan lo que viene siendo la probabilidad de enfermedades cardiovasculares y metabólicas en los niños. Algo bastante triste de poder mencionar sobre las enfermedades hipocinéticas es como ejemplo la diabetes mellitus tipo 2. Esta principalmente eh, estaba presentada en las últimas décadas en adultos, y esta es muy relacionada a la elección de un estilo de vida y hábitos saludables negativos. Y es una enfermedad que hoy en día es más común que aparezca también en los niños. Otro aspecto mencionando los beneficios de la actividad física en niños y adolescentes, que como comentamos, seguramente lo han escuchado anteriormente, es que estudios basados en evidencias donde los niños participan en programas de ejercicios, se ha mostrado que tienen ganancias significativas en múltiples variables de salud, en su estado físico y resultados psicosociales, pero desafortunadamente esas enfermedades hipocinéticas ocurren en los niños con más frecuencia. Y nosotros, los profesionales de ejercicio físico, tendríamos en ese sentido una corresponsabilidad para poder solucionarlo y poder trabajar juntos con los padres de familia o tutores o con la comunidad de la salud para desarrollar estrategias de actividad física que sean diarias y que sean adecuadas para nuestros niños. Y de esa manera poder reducir algunos aspectos como lo es el porcentaje de grasa corporal, el perfil de lípidos en sangre, fortalecer los huesos, la fuerza, mejorar la condición física e inclusive hasta reducir algunos síntomas de ansiedad y depresión en los niños y adolescentes. Tenemos un valor importante que es el 5, que ahorita lo vamos a detallar al respecto. Y bueno, vamos a empezar con un hecho importante sobre los buenos hábitos y la práctica regular de actividad física en edades tempranas. Generalmente, cuando una persona en esa importante fase del desarrollo humano realiza actividad física de manera cotidiana, ese comportamiento se traslada a edad adulta. Muchos de los hábitos de las personas que adquieren cuando son niños o adolescentes persisten hasta la edad adulta. Además, los hábitos negativos o malos hábitos de inactividad física en niños y adolescentes aumentan la probabilidad de lo que viene siendo lesiones musculoesqueléticas. Es decir, los niños con una salud muscular subóptima tienen menos fuerza, en lo que viene siendo sus huesos, sus tendones, sus músculos, que los que practican la actividad física de manera adecuada, regular. De manera indirecta están protegidos contra lesiones y accidentes porque las investigaciones han indicado que el número que comentamos ahorita, que son 5 horas, es el punto de corte a la semana como límite, donde estadísticamente se ve que aumentan esa tasa de lesiones. De manera indirecta ellos tienen esa protección por tener más fuerza o tener más condición física que los niños que no realizan esa cantidad de tiempo de actividad física.
Por otra parte, hablaremos del crecimiento y la maduración relacionado a la actividad física. En ese sentido, el crecimiento y la condición física, así como la potencia muscular, van a aumentar de manera natural. Conforme el niño va a crecer, esto también va a aumentar. Pero si el niño tiene una práctica de actividad física alterna, no solamente con el crecimiento, también esto puede desarrollarse de manera importante. Y el profesional de la actividad física y deporte debe reconocer las diferencias entre individuos, entre niños que se están desarrollando, debido a que las diferencias en el momento de inicio de la pubertad, la edad cronológica no siempre es una medida precisa de madurez. En ocasiones un niño de 12 años no tiene las mismas condiciones que otro niño de 12 años. El crecimiento corporal, la maduración de los niños pueden ser diferentes con la misma edad. Obviamente quedando más ventaja en rendimiento debido a un mayor tono muscular, mayor fuerza, también más coordinación y más desarrollo motor. Algunas organizaciones deportivas clasifican en límites de peso en lugar de la edad cronológica. En cambio, por ejemplo, en algunas áreas que no es deporte, en el campo de la planificación de ejercicios, si estás entrenando a niños también y están agrupados en poder realizar las actividades, es importante poder considerar los límites de peso al momento de elegir los mismos ejercicios para un niño o para otro, porque la edad cronológica, como comentamos anteriormente, en ocasiones a veces no tiene mucho que ver. Relativo al crecimiento y la maduración, en las mujeres el término menarquia significa el comienzo de la función menstrual. Cuando las niñas comienzan a tener sus periodos, básicamente es el marcador principal de la madurez sexual. Y en los hombres el marcador son indicadores sexuales secundarios como el crecimiento de vello púbico en las axilas, el cambio de voz, el crecimiento de vello púbico en el pubis. Y bueno, obviamente que es algo que no tenemos que indagar como entrenadores, pero es importante poder conocer esos aspectos en las personas con las que vamos a laborar. Hay otra temática de crecimiento y maduración que es la velocidad máxima de altura. Por sus siglas en inglés, Peak High Velocity. La van a encontrar de esa manera, PHV en las referencias, y es un indicador importante de inicio de crecimiento acelerado. La velocidad máxima de altura ocurre en promedio en los niños o en los hombres a partir de los 14 años y en las mujeres a partir de los 12 años. Como hablamos anteriormente de maduración y crecimiento, es algo similar. Debemos considerar el PHV o Peak High Velocity en estrategias de expresión del ejercicio, agrupación en algunos deportes como deportes de contacto, y no solo seleccionando a los niños más grandes y fuertes que van a tener más ventaja significativa que otros niños de su misma edad. Tomando en cuenta otro aspecto, otro contenido importante en este capítulo, es que el ejercicio, al momento de diseñar programas, tenemos que tomar en cuenta que el niño no es un adulto en miniatura. Hay diferencias anatómicas, fisiológicas y de desarrollo significativas entre niños, adolescentes y adultos que influyen en la planificación del ejercicio. La tabla 11.1 del capítulo resume 12 factores de una manera detallada. Esto se corresponde con la página 371. Es importante analizar estos factores, obviamente que unos son más, otros son menores en niños o adultos y viceversa, pero intentamos amplificar con los colores amarillo y blanco estas diferencias. Vamos a detallar algunas de ellas a continuación. Tenemos en primera instancia algunas cuestiones relacionadas con el metabolismo. En comparación, los niños con los adultos no tienen una especificidad metabólica. Un ejemplo de esto es que la tendencia es que un niño o adolescente que tiene mucha fuerza también tenga una óptima
capacidad aerobia por su mismo crecimiento y desarrollo. Y lo más importante en esta fase de la vida es que los niños puedan en este caso experimentar diferentes deportes y ejercicios. Por otro lado, otro tipo de diferencias relativas al metabolismo comparando niños con adultos son las siguientes. Los niños pueden desempeñar, así como los adultos, acciones o ráfagas cortas de actividad física de alta intensidad. Y eso depende de su sistema ATP-fosfocreatina, que funcionan a niveles similares que un adulto. Pero la capacidad o el otro sistema energético, que es la capacidad glucolítica, es más limitada en los niños respecto a los adultos. También los niveles de lactato son más bajos durante el ejercicio submáximo en los niños, pero la eliminación de este es similar. Pero los niños se recuperan de un ejercicio de alta intensidad más rápido que un adulto. Hay ciertos factores que se pueden diferenciar. Otro factor relacionado es la resistencia aerobia. Se resume en la tabla 11.1 estos tres factores en los cuales el volumen sistólico es menor en un niño, el gasto cardíaco es menor en un niño, es más bajo en comparación de un adulto, pero la frecuencia cardíaca en los niños es más alta. La frecuencia cardíaca no cambia durante la niñez o adolescencia en mayor medida como pudiera cambiar con un adulto, y al momento de estar planificando el ejercicio se predice el uso de la frecuencia cardíaca máxima como objetivo, tomando en cuenta otros elementos, ¿sí? Básicamente se menciona que el niño, para utilizar, por ejemplo, monitores de frecuencia cardíaca, se usen estos cuando lleguen a los 15 años o más. Por otra parte, tomando en cuenta ese aspecto, si se usan monitores de frecuencia cardíaca, en vez de utilizar el método de Carbone, que es altamente citado y es un elemento válido, hay fórmulas mucho más exactas para los niños, para los adolescentes a partir de los 15 años. Y pueden ver ustedes ahí la fórmula, que es un elemento mucho más exacto para poder establecer rangos de intensidad al momento de estar trabajando la frecuencia cardíaca. En cuanto a variables respiratorias, tenemos tres importantes, y es que durante el ejercicio el volumen corriente es menor en los niños, la frecuencia respiratoria es mayor en los adultos, pero la ventilación por minuto es igual en ambos. Tenemos también otro factor que es el consumo máximo de oxígeno. Y relativo a esta capacidad de entrenamiento, los niños y adolescentes, en cuanto al VO2 máximo, kilogramo por peso, se mantienen relativamente estable a lo largo del tiempo, durante sus años de crecimiento. Pero el rendimiento en pruebas de campo estándar puede haber algunas ganancias significativas, pero estas ganancias se menciona que son un 5 o un 10% menores que las ganancias que típicamente pudiera llegar a tener un adulto. Eso se explica porque aún no tienen esa maduración metabólica. Otra temática muy importante al momento de estar trabajando con niños es que se ha observado que esta población se presentan mejoras en pruebas físicas, como las alcanzamos a ver en la imagen: push-up test, vertical jump test, con el simple hecho de poder crecer y madurar, ¿sí? Pero si un niño entrena, obviamente va a tener muchas mejores ganancias en el crecimiento. Y estas básicamente mejoras en estas pruebas físicas no necesariamente van a ser por un crecimiento muscular, sino que están desarrolladas por adaptaciones neuromusculares. Básicamente el niño, su cuerpo va a aprender motrizmente, con el tiempo va a activar, va a
reclutar de una manera más correcta, más ordenada, con una velocidad de conducción más rápida para ejecutar los movimientos más eficientes. De esa manera va un niño, un adolescente que entrena la fuerza, saltar más alto, tener mayor rapidez, más aceleración, empujar con más fuerza. Eso va a derivar de las adaptaciones neuromusculares. Y asociando las mejoras de la fuerza debido a los cambios neuromusculares, no necesariamente mencionamos como al principio que van a estar atendidas por el tamaño muscular. Seguimos con el entrenamiento de fuerza. Así como mencionábamos que en la actividad física aerobia puede haber ganancias de un 5 o un 10%, en los adolescentes sin entrenamiento, por ejemplo, pueden experimentar ganancias de fuerza significativas alrededor de un 30% en corto plazo. Pero esto se debe principalmente a lo que hablamos de adaptaciones neuromusculares. Y va a haber una diferencia de estas ganancias durante la pubertad por el aumento de la testosterona, que es mayor en hombres, que favorece también la hipertrofia, y esos cambios van a ser más limitados en las mujeres adolescentes. Tomamos en cuenta en el ejercicio la motivación para los niños y adolescentes. Estos son diferentes que en los alumnos, que en los adultos, perdón. En lugar de poder enfocarnos en desarrollar un programa con una estructura periodizada, rigurosa, como debemos mejor enfatizar en el factor diversión, enfatizar en el factor competencia, en la construcción de amistades, más que la salud y que la apariencia. Esos son conceptos realmente importantes, pero son necesidades más de los adultos. Entonces, en los programas de ejercicio se verán diferentes en los niños en cuanto a diseño que los adultos, porque el niño está preocupado en divertirse, en ser competitivo, en hacer amigos, en socializar, de tal manera que la cantidad de actividad física moderada, vigorosa que realiza el niño es importante en base a esos aspectos. Y algunas organizaciones a nivel mundial han establecido esa cantidad de actividad física moderada, vigorosa, que son intensidades similares, por ejemplo, a caminar o a correr o una acción motriz con un gasto energético mayor, que se realicen por lo menos 60 minutos al día. Estas no tienen que ser esos 60 minutos de manera continua, sino esto tiene que ser, o todo a la vez, sino se puede asumir de cualquier forma y en bloques diferentes de diversas maneras a lo largo del día. Tenemos también una modalidad importante que es el entrenamiento en circuito. Se ha demostrado que esta modalidad es apropiada para la edad de los niños, que utiliza una gran variedad de intensidades, lo cual es benéfico para los niños, para los adolescentes, al momento de estar participando en este tipo de programas. Va a ser muy variable el diseño del entrenamiento en circuitos, porque el nivel de madurez para seguir instrucciones de manera constante y correcta es diferente en ese gran rango de edad que va desde 6 hasta los 15 años. Y no es una ciencia exacta, pero alrededor de los 7, 8 años realmente el niño puede comenzar a participar en un programa de este tipo. ¿Por qué? Porque sigue instrucciones. ¿Por qué? Porque presta atención y puede manejar una variedad de intensidades a partir de una planeación de ejercicios. Pero siempre tenemos que estar preocupados con los métodos adecuados para poder monitorear. Y mencionamos anteriormente que el usar la frecuencia cardíaca no es lo recomendable. Tendríamos que utilizar otro tipo de elementos como la escala de esfuerzo percibido, preguntando al niño, por ejemplo, del 1 al 10, qué tan fuerte sientes el ejercicio que estás haciendo. No debemos utilizar libras, kilos, y en el caso del entrenamiento en circuito es mejor utilizar tiempo y tarea.
¿sí? Entonces, al momento de estar trabajando con niños es importante la comunicación, las instrucciones son diferentes al estar trabajando con los adultos, la comunicación es diferente, y es importante esa confianza que se crea con los niños porque de esa manera se puede reforzar esos lazos de amistad, de adherencia y no forzar demasiado el físico ni tampoco a la mente en poder rendir, ¿sí? Lo más importante es generar hábitos y generar motivaciones. Tenemos también que el entrenamiento en circuito debería atender segmentos de esfuerzo menor y de esfuerzo mayor y debería abarcar movimientos de las habilidades motrices básicas que establecimos anteriormente, ¿no? Que son las habilidades locomotoras, control de objetos, estabilidad. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede desarrollar la aptitud física en sus componentes relacionados a la salud y sus componentes relacionados a las habilidades. El libro se establece en la tabla 11.2 y se describen estos componentes en la página 374. Tomamos en cuenta nuevamente sobre el entrenamiento en circuito, el cual se describe un ejemplo de clase en la tabla 11.4, que los rangos para poder trabajar con niños y adolescentes esta modalidad son muy amplios y el modo de ejercicio puede ser muy variado debido a los diferentes niveles de habilidad y también las tasas de éxito en las cuales un niño y un adolescente puede llegar a hacer una tarea en un circuito, ¿no? Pero en general debe haber una variedad de movimientos fundamentales que sean estos agradables, motivantes, que involucren aparatos o herramientas como aros, conos, diferentes tipos y tamaños de pelotas. Y cuando trabajamos el entrenamiento de resistencia en el circuito, es importante generalmente involucrar el peso corporal, algunos pesas libres, ligeras, balones medicinales, bandas elásticas o maquinaria exclusivamente para niños de acuerdo a su tamaño y con un diseño para ellos, ¿no? Pero bueno, como analizamos antes de esto, lo más importante es tomar en cuenta la maduración, la edad, el tamaño del niño, si puede o no prestar atención por cuestiones de seguridad y enfatizar la diversión. Ese punto es clave. Ahora nos vamos a algunas recomendaciones de ejercicio para niños y adolescentes. Nos enfatizamos el entrenamiento de resistencia. Se podría usar o valorar para tomar en cuenta la intensidad la evaluación de un RM. ¿Sí? Esto es aceptable para poder determinar carga y volumen y a partir de eso la intensidad. Pero depende el nivel, experiencia del niño, del adolescente y obviamente que seguir el protocolo de manera adecuada. Estas son las recomendaciones de entrenamiento de resistencia en niños y adolescentes que se establecen como pauta y básicamente como guía general es 1 a 2 series al 40 al 60% de esa RM. Es un buen punto de partida, obviamente con una técnica adecuada y si ya se ganó experiencia son aceptables 2 a 3 series al mismo porcentaje, 40 al 60% de una RM. También se permite que un entrenamiento tenga mayor intensidad, pero esto es adecuado en la medida que el niño continúe esforzándose con las pautas específicas, ¿no? Y en relación al descanso, al igual que como cualquier otra población, asegurarlo, el cual existan días no consecutivos de entrenamiento. Y es importante que el entrenador sea creativo, que varíe los ejercicios, que mantenga un programa actualizado, que optimice esas adaptaciones para que el niño mantenga el interés en el entrenamiento de fuerza. Vamos a otra modalidad que es el ejercicio o el entrenamiento de la flexibilidad. También la página 376 lo detalla
Y esta flexibilidad de la cual nosotros hablamos para niños y adolescentes aborda la flexibilidad tanto estática como, como dinámica. Y se menciona que es importante poder abordar la flexibilidad dinámica durante el calentamiento y después, al realizar la sesión, al final se podría dar en el enfriamiento o la vuelta a la calma los estiramientos estáticos en grandes grupos musculares, ¿no? La pauta general para estos entrenamientos es más de 2 o 3 veces a la semana, eh, intensidad, obviamente que el rango de movimiento que se permita, ¿sí? Sin llegar a tener un dolor. Y el volumen 5 a 10 minutos o más de 5 a 10 minutos. Tenemos una consideración especial. Al momento de este capítulo, de esta presentación, nosotros mencionamos que los niños no tienen grandes limitaciones, ¿no? En comparación con otras poblaciones que necesitan algunas consideraciones específicas, pero con la disminución de la actividad física, ahora vemos más que nunca niños con sobrepeso, adolescentes con obesidad, algunos casos que ya tienen una condición preexistente, que tienen diabetes o que tienen alguna otra anomalía y básicamente requieren una autorización médica para poder iniciar un programa de ejercicio físico. Pero como profesionales de ejercicio físico, esta población podría y más que nunca van a acudir con nosotros para solicitar nuestros servicios a fin de cambiar el rumbo de sus vidas, ¿no? Hacia un estilo de vida activo por medio de sus padres, por medio de sus tutores, y debemos de aplicar esas pautas de ejercicios mencionadas anteriormente, pero necesitamos tener un poco más de consideración en esta población, desarrollar en ellos confianza, que se sientan bien en su rutina y mantenerlo esto como un hábito, ¿no? Esa interacción social es especial. En ocasiones un niño con obesidad hacer movimientos representa una circunstancia embarazosa y tenemos que tomarla en cuenta para apoyarlo en ese sentido y elegir los ejercicios y las condiciones que un niño pueda sentirse exitoso al momento de estar haciendo un programa de ejercicio físico si tiene ya sea sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, lo más importante es aumentar la confianza en esta categoría, niños con sobrepeso y obesidad, que tiendan a poder tener en el futuro esos mismos hábitos como adultos y evitar esas enfermedades hipocinéticas que mencionamos en el inicio de esta presentación. Nos vamos ahora finalmente a un aspecto muy importante, modificaciones del ejercicio y precauciones y contraindicaciones, ¿no? La tabla número 11.5 describe estos factores y los describe en la página 379. Estos factores representan aspectos de seguridad que en toda población las lesiones pueden ocurrir, pero algunos aspectos pueden ocurrir en mayor medida si se trata de niños y adolescentes. eh, en un escenario, por ejemplo, de lesiones al pellizcarse el dedo en una máquina de pesas o al accidentalmente soltar una pesa o no saber usar un aparato y causar un accidente, de tal manera que aquí se ejemplifican 12 ejemplos, ¿no? Es que aparte de eso, los niños no disipan el calor como un adulto y, y básicamente tenemos que tomar en cuenta eso como un importante factor para poder hidratarnos, ¿no? Esos 12 factores se detallan en la tabla, hay que analizarlos y aquí establecimos 2 ejemplos. Bueno, por último, les recuerdo que este capítulo es importante poder darle lectura completa, hacer el análisis pertinente por su parte, sus anotaciones, dar énfasis a las tablas de contenido, dar importancia a los puntos claves de referencia que el libro brinda y ver los detalles sobre el estudio de caso que se presenta. Sí, que es un caso de la vida real que puede estar
que puede ser uno en el cual ustedes pueden llegar a atender, ¿sí? También ofrece algunas lecturas recomendadas que van más allá de la información que brinda y podríamos poner también énfasis en la terminología clave y contestar las preguntas de estudios. Vienen 4 preguntas que abordan un análisis de complejidad, de memorización, aplicación y análisis en sí para poder contestarlas, ¿no? Yo les agradezco el poder ver y escuchar esta presentación. Soy su profesor, el doctor Javier Hall. Me despido y nos vemos a la próxima.